cualitativa, ¿no? Ajá, si esa entrevista es cualitativa. Ah, sí, entonces es cualitativo. Ah, va, gracias. Entonces, espero. Ya tengo la transcripción. Va. Bueno, primero iniciamos con la cualitativa. Se supone que ya tienen el planteamiento del problema, la justificación, los objetivos, el supuesto, la fundamentación teórica y este es Gabriel. ¿Y qué más? A la fundamentación teórica y vamos en la parte de la metodología. La metodología también se supone que ya la hicieron. Nada más que las metodologías que he revisado están mal porque es importante que añadan citas y referencia, bueno, citas principalmente de qué tipo de estudio están, porque sí, desarrollando, por ejemplo, más en el tipo de estudio. ¿Qué quiere decir? En este caso, cómo va a ser su estudio, si es exploratorio, digamos que descriptivo, todo ese tipo de cuestiones. El descriptivo por lo regular es en todas las investigaciones cualitativas, porque lo único que buscan es describir el fenómeno, detallar sus características y etcétera. Y deben de decir, pues mi estudio va a ser descriptivo porque como decía, no sé, Hernández Sampieri o cualquier autor, Niño Rojas, cualquier autor siempre y cuando sea o fundamente que es el estudio descriptivo. Posteriormente es un tipo de diseño no experimental. Y es no experimental, es todos, tanto cuantitativo como cualitativo, porque el experimental es más de llevar a cabo ¿cómo les digo? Así, experimentos dentro de un laboratorio. Esto es más principalmente para los que son de ciencias biológicas y todo eso. Entonces, es importante también, en este caso yo no lo agregué, pero que ustedes digan por qué no es experimental, principalmente porque no se va a manipular variables de estudio y se observará el fenómeno tal como se desenvuelve en el campo. Ustedes, por ejemplo, también puede ser no experimental en la cuestión de psicología, pero si ustedes aplicaran a lo mejor algo así como lo hizo Skinner, Pavlov, todo eso donde manipulaban las conductas ya sea de las palomas o del perro. Entonces, aquí también deben de agregar una cita, una cita, mejor dicho, ya sea textual o parafraseo, de recomendación de parafraseo sobre por qué es no experimental. No sé, hasta yo el momento que sepa nadie va a hacer como algo así, una intervención más grande de modificar conductas y eso. Ahora, el enfoque también aquí va a variar, va a ser cualitativo o cuantitativo. ¿Conforme a qué? Conforme a si es entrevista es cualitativo, si es cuestionario o bueno, o un instrumento que tiene opciones de respuesta es cuantitativo. Los sujetos, ven que eso ya lo habíamos puesto, la muestra, la técnica de recolección de datos, el instrumento y procedimiento. Recuerden que su técnica de recolección de datos, en el caso de que sea entrevista, es técnica de recolección de datos entrevista y el instrumento y procedimiento sería la guía de entrevista. Y aquí deben de agregar cómo se llevó a cabo, qué instrumento es, igual agregando por qué en este caso la entrevista es una técnica o qué es la entrevista y si es una entrevista estructurada, semiestructurada o abierta y el instrumento y procedimiento. Recuerden que la mayoría de nosotros son, ¿cómo se llama? Cuestionarios, porque las encuestas en la cuestión cuantitativa se da más en un nivel macro. Entonces nosotros, pues sí, nuestra población, tanto de cuantitativa, es muy pequeña. Entonces, sí o sí, nuestra técnica de recolección de datos para todos los cuantitativos sería cuestionario. Y lo mismo que es un cuestionario, etcétera. Y el instrumento del cuestionario es lo mismo, el cuestionario. Solamente para la guía de entrevista, solo para las entrevistas, su instrumento es guía de entrevista. Ahora, aquí
También deben de agregar, ¿cómo se llama? Deben de agregar un parafraseo de qué es la guía de entrevista y también su procedimiento, es decir, cuándo será empleado tanto el cuestionario como la guía de entrevista para los de cualitativo y cuestionario para los de cuantitativo. Por ejemplo, es una guía de entrevista y cómo se define la guía de entrevista o cómo se define, en el caso del cuestionario, ya no lo deben de volver a poner porque ya lo pusieron su significado en la parte de arriba, en la técnica de recolección de datos. Pero sí deben de agregar cuestionario. Y su procedimiento se llevó a cabo tal día, en tal lugar, a tales horas, etcétera. No sé si me da a entender. ¿Alguna duda hasta el momento? Entonces, ¿No? Va, eran los, ahora sí seguimos con la parte de los resultados de cualitativos. Me parece que Gabo también está aquí. Y Gabo, también tú también eres de entrevista, ¿verdad? sí, sí soy de, ajá, sí, Va. Gracias, Gabo. Entonces los dos me van a hacer resultados así. Pueden ser así o pueden ser de diferente manera, pero en este caso yo lo recomiendo que lo hagan de esta manera. Por ejemplo, se puede ver que la parte de los resultados iniciamos con una figura, ¿va? Entonces, recuerden lo que hemos visto de Norma Zapa, donde es figura uno, su descripción, bueno, su título en cursivas, su nota y obviamente punto fuente y quién lo elaboró, en este caso, las autoras. No sé quién sea Heriberto Ortiz Hernández Garza. Ay, perdón, maestra, soy yo. Ah, sí, no, no te preocupes. Nada más para checar quién era. Vale, muy bien. Ahora sí, seguimos con los de los que son cualitativos. Lo que tienen que hacer, o principalmente se resume en un organizador gráfico. En la parte del centro deben de colocar una pregunta, o mejor dicho, un tema llamativo detonante de, sí, de sus resultados, pero de una manera, digamos que llamativa, que resuma todo. Por ejemplo, entonces, ¿qué importancia tiene? Así es como se llama la parte de mis resultados. ¿Por qué? Porque mi artículo se llama La importancia de integrar la educación ambiental en el currículum de la licenciatura en educación. Entonces, em, en la parte del centro debo de colocar un subtema o un tema detonante que me permita determinar cuáles son en este caso pues sí, un título que sea llamativo y detonante para que abarque todos los resultados. Entonces, esto es para todos, ¿eh? Porque en algún momento a lo mejor les llama la atención hacer una investigación cualitativa. Posteriormente, en este caso, por ejemplo, una de mis preguntas de mi entrevista era, ¿qué sabes sobre la educación ambiental? Que se resume como EA, ¿va? Y entonces yo entrevisté a tres alumnos bueno, a tres alumnos, uno de quinto semestre, uno de séptimo semestre y uno de noveno semestre. Y entonces, ¿qué es lo que hice? Algo interesante es que analizando los resultados, todos determinaban que era una conciencia ecológica, es decir, que en este caso era como, ¿cómo les digo? Ajá, era todos hablaron conciencia ecológica e integraron la misma palabra, conciencia ecológica. Entonces todos hablaban de que era hacer conscientes de cuidar el medio ambiente, el cuidado del medio ambiente. Y no solamente es agregar a quinto, séptimo, noveno de esos estudiantes determinaron de manera, deben de encontrar su punto de encuentro entre todos las respuestas. ¿Va? No sé si me da a entender hasta el momento. O sea, mi pregunta era, ¿qué entienden por educación ambiental? Y los tres alumnos o las tres personas que yo entrevisté coincidieron en que era conciencia ecológica. ¿Sobre qué? Sobre cuidar el medio ambiente.
hay dudas, nada más que si se dan cuenta, las tres flechitas van hacia el término conciencia ecológica porque los tres determinaron eso, o sea, los tres coincidieron en eso. ¿Dudas ahí? ¿No? Disculpe, profesora, ¿eso para qué es o por qué están viendo eso? Ah, ¿eres tú, Yadi? Sí, Ah, esto lo estoy viendo porque es para los que son de cualitativo. ¿Tú eres cualitativa, Yadi? sí. Ah, entonces esto también es tuyo, Yadi. Esto ya son los resultados, Yadi. En este caso estoy primero con los resultados de cualitativo. Los resultados de cualitativo no son como los de sus compañeros de cuantitativo que son entrevistas. Digo que son Gráficas. gráficas. Ajá, el de ustedes puede ser en una tabla, puede ser en un organizador gráfico. En este caso yo les estoy mostrando cómo lo hice. Yo lo hice en un organizador gráfico. El chiste es que ustedes implementen cualquier técnica que requieran, pero que les apoye a resumir todo. Por ejemplo, les decía, una de mis preguntas de la entrevista es ¿qué entiendes por educación ambiental? Y entonces aquí en vez de decir el alumno de quinto semestre dijo que era el cuidado del medio ambiente, el de séptimo dijo que era la conciencia ecológica, el de noveno dijo que era no tirar basura. O sea, analicé todos esos resultados o todas esas respuestas, mejor dicho, y lo resumí en algo que era conciencia ecológica. ¿Para qué? Para el cuidado del medio ambiente. O sea, también en los resultados de cualitativo ustedes deben de ver qué relaciones hay entre entre las respuestas de sus informantes. No sé Ok, si me... ¿Sí? sí, sí, profesora, porque por decir, yo voy a hacer 3 entrevistas, entonces creo que aplicaré algo así. Ah, Justo usted me dijo que tenía que hacer 3 entrevistas y pues me parece que, por si yo todavía no las he aplicado, ujú. no he tenido tiempo de aplicarlas, pero pero por decir, enfrente donde dice la pregunta grande que dice, entonces, ¿qué importancia tiene? ¿Es de ahí donde se basó solo una de sus preguntas de la entrevista? No, es el subtítulo de mi parte de mis resultados. El subtítulo de la parte de sus resultados también debe de ser llamativo, porque es ahí cuando ustedes van a englobar todo. Por ejemplo, mi pregunta general, entonces, ¿qué importancia tiene? Es debido a que mi tema es importancia de integrar la educación ambiental en el currículum de la licenciatura en educación. Entonces, yo para no colocar todo eso Ah, en la parte central, que es sí, pues digamos, la parte global de mi organizador gráfico, le puse entonces qué importancia tiene. Y ya ahí fue desarrollando algunas de las preguntas. ok. ¿Sí, Yadi? Mm, sí, sí, sí. ¿Sí? O sea, es, digamos que, una pregunta detonante para llegar a mis resultados, mis resultados generales. Sí, porque el mío, por decir, es afectaciones psicológicas, trastorno límite de la personalidad en las relaciones interpersonales de un adulto joven. Ujú. Entonces ahí debes de hacer como una pregunta igual detonante. Puede ser una pregunta o una frase detonante, donde involucre todo. Porque, por ejemplo, a lo mejor lo tuyo sería entonces qué afectaciones tiene. Algo así más o menos. Ok, está muy bien. Gracias, profesora. Sí, por nada, Pau. Ahora, no nada más es eso, de dar los resultados. También ustedes deben de integrar o mezclar sus, ¿cómo les digo? Sí, ay, sus resultados con los autores que ya vieron en ¿cómo se llama? En la fundamentación teórica, tanto en su marco teórico como en su marco conceptual. En este caso, por ejemplo, conciencia del cuidado del medio ambiente. ¿Y qué relación tiene
con el Congreso Internacional de Educación y Formación sobre el Medio Ambiente de Moscú, citado por Martínez Castillo 2010, donde decía que era actuar individual y colectivamente para resolver problemas. Si se dan cuenta, yo estoy relacionando estas respuestas de estos tres informantes sobre que la educación ambiental es conciencia ecológica por el cuidado del medio ambiente con el concepto del Congreso Internacional de Educación y Formación sobre el Medio Ambiente. Es importante decirles que en los resultados, todos, tanto los de cuantitativo como los de cualitativo, deben de relacionar sus resultados, es decir, lo que les arrojó sus entrevistas o cuestionarios, con la teoría, es decir, con su marco conceptual. Por ejemplo, Congreso Internacional de Educación y Formación. Veamos, me voy a ir a mi fundamentación teórica. Esperen, miren, aquí está, no. Aquí está. Congreso Internacional de Educación sobre Medio Ambiente de Moscú, citado por Castillo 2010. Si se dan cuenta, este concepto está dentro de ¿qué? De mi marco conceptual. ¿Y qué es lo que me está diciendo o qué es lo que me está agregando? Que es la educación ambiental y me dice que es un proceso permanente por el cual los individuos y las comunidades adquieren conciencia sobre su ambiente. Entonces, aquí yo ya estoy relacionando lo que me dijeron mis informantes de que es cuidar el medio ambiente con el concepto de quién, del Congreso Internacional de Educación. Y estoy agregando por qué. En este caso, ustedes se tienen que ingeniar el de manera que sea como entendible. ¿Por qué? Porque nuevamente es un proceso permanente sobre problemas de cambios nacionales, institucionales y globales. ¿Dudas ahí? Entonces, por ejemplo, yo que hice encuestas, ¿tengo que hacer eso o tengo que hacer las gráficas? ¿Hiciste cuestionarios? Ajá. Ah, no, entonces tú eres cuantitativo. Si hubieras hecho entrevistas, es decir, preguntas abiertas, sería esto. Ahorita ya voy con lo de cuantitativo, pero es importante que también aprendan esto, porque va a haber un punto en el que ustedes van a tener que hacer investigaciones cualitativas. Y lo Y mismo bueno, por para los ejemplo, de... ¿eh? ahí veo que tiene 5, 7 y 9. ¿Qué significa el numerito? Ah, significa que es el alumno de quinto semestre, el alumno de séptimo semestre y el alumno de nueve semestre. Es decir, son mis informantes, pero para que los identifique. Ah, ya, ya. Vale, ya, ya, era mi duda. ¿Sí? Ah, sí, sí, no, no te importa, no te preocupes. Ahora, en la otra, Maestra, mande. ay, le iba a decir, entonces yo por si nada más le puedo poner uno, 2 y 3. Ajá, o puedes ponerle principalmente, ahora sí que les comparto, en investigaciones cualitativas, en este caso pues todavía está en ese proceso de formación, entonces se hace A, B y C, siempre se colocan como A, y B, C, A, B y C. Ah, ok. Lo mismo para, bueno, para los de cuantitativo, esos no es A, B y C porque son datos generales, pero para los de cualitativo sí es darles la etiqueta de informante A, informante B e informante C. ¿Sí, ya di? Bueno, Sí, la otra, maestra. la otra pregunta era si debe de ser agregado en la malla curricular. Y por ejemplo, los tres me dijeron que era afirmativo, o sea que sí se tenía que colocar. ¿Y por qué? ¿O por qué se tenía que agregar? Por problemas o cambios nacionales, institucionales y globales. Y nuevamente, ¿cómo lo sustento? Con el concepto de Congreso Internacional de Educación y Formación de Medio Ambiente. Si se dan cuenta, en cualitativo es como eh, aquí inicia la parte de procesar la información, pero de una manera consciente y ver cómo enlazas los diferentes conceptos. Ahora, nada más el último ejemplo, para que se vea. Ahora, por ejemplo, miren, vean, causa de su falta de integración. Y, por ejemplo, aquí el alumno de quinto semestre, pues no hubo ninguna relación con el de séptimo y el de noveno. ¿Por qué? Porque el de quinto dice no se le da importancia, la importancia que debería. O sea, de plano dice que no se le da importancia o que no hay esa parte. O porque eso se debería de agregarse por eso.
Y mientras tanto, el de séptimo y el de noveno dicen que por lo menos se le da un poquito de importancia. O sea que el de quinto dice que por nada y el de séptimo y el de noveno dice que poquito. Em, Otro ejemplo, por ejemplo, el sistema económico y político, la piedra en el camino. Les digo que también es importante que vayan agregando como subtemas importantes a cada, en el caso de cualitativo, bueno, no subtemas, sino como subtítulos para sus organizadores gráficos de cómo lo vas a saber, por ejemplo, cómo lo vas a desarrollar. Por ejemplo, aquí se les hizo la pregunta de si el sistema económico y político era importante o estaba haciendo algo. Ajá, era importante para esta cuestión. Y por ejemplo, el alumno de quinto de plano dijo que no, pero el de séptimo y el de noveno dijo que sí, que no les preocupa en este caso a este sistema económico y político. Y lo relacioné esto de afirmativo con lo que decía Alba, que era una síntesis de elementos culturales, etcétera, etcétera. Les digo, tanto cuantitativo como cualitativo no deben de integrar cosas que no están dentro de ajá, cosas que no están, no pueden integrar autores o relacionarlo con sus resultados si no está en su marco conceptual, no me pueden agregar otro concepto. En caso de que les falte para unirlo, entonces tienen que complementar su marco conceptual. No sé si haya dudas ahí, ¿no? No, Bueno, profesora, solo que sí, por decir en ese aspecto, pues si nos llega o llegamos a meter o incluir otro autor o otro concepto, lo tendríamos que agregar al marco conceptual y al marco teórico, ¿no? ándale, es eso. Sí, en efecto. O sea, a fuerzas tus resultados no los tienes que agregar sin, ajá, o sea, los tienes que relacionar a fuerzas sí o sí con autores. Disculpe, profesora, y por decir, los resultados bueno, se van describiendo conforme fueron integradas las entrevistas. En este caso, bueno, tú lo estos son los resultados, Yadi. Esta es la forma en que tú puedes agregar tus resultados. Y se le Obviamente, da como una breve explicación antes de la figura. ajá, puede ser antes, sí, antes. Y decir, por ejemplo, espérame. O sea, ya después de que hayas integrado todo eso, déjame abajo. Digamos que tú le tienes que agregar, es que me voy a ir acá. Mira, digamos que todos estos puntitos son como lo que estás agregando, ¿va? Y ya terminaste, y entonces al final le das le vas a escribir ver figura uno o no sé qué figura sea, o ver figura 2. Es la figura que corresponde a tus resultados, ya. Ok. Sí, ahora sí, con cuantitativo. Cuantitativo, en este caso tenemos que iniciar así como en conformidad, en este caso con las encuestas. Recuerde que son cuestionarios aplicadas al 30% de los alumnos tienen que colocar más o menos un porcentaje. Por ejemplo, hacer un análisis, por ejemplo, de Julio. Si entrevistó a 15 estudiantes de el grupo de, no sé, tal grupo, debe de ver qué porcentaje corresponde, debe de hacer una regla de tres. Así lo mismo, no, Gabo es igual entrevista, ¿no? Entonces ahí también no hay problema, pero para los que son cuantitativo deben de colocar qué porcentaje es. Por ejemplo, si se dirigieron únicamente con un grupo de, no sé, segundo B y le hicieron el cuestionario a 15 alumnos y son 30 alumnos en total, entonces, ¿cuánto correspondería? Si son 30 alumnos y ustedes lo aplicaron a 15, ¿no? Sería el 50%. 50%, ¿no? 50%. Ajá. Entonces aquí sería encuesta aplicada al 50% de los alumnos de tal grupo de segundo B o de segundo C de la Escuela Preparatoria Oficial Próceres de la Educación. Y ya. Y por ejemplo, Ajá. que se lo hice a 15 de cada grado, Entonces debes de, ¿a 15 de cada grado?
Ajá. Primero, segundo y tercero. Entonces debes de investigar ahí, Julio, cuántos son en total de toda la De, escuela, de al, alumnos. de Ajá. alumnos en total. Ajá, de alumnos en total, o en este caso, por ejemplo, ver cuántos, no, sí, yo creo que lo más conveniente sería alumnos en total, cuántos son de primero, cuántos son de segundo y cuántos son de tercero. Y entonces en total aplicaste 45. No, fueron 15 en total. Ah, Cinco bueno. de primero, 5 de segundo y 5 de tercero. Y sí, sí, mejor así hazlo, Julio, investiga cuántos son. A ver. Va, gracias. Y ahora sí, iniciamos. Ya se supone que tienen un porcentaje y todo eso. Y ahora colocan el 93% de los educandos se entienden por. En este caso ven que les decía que una de las primeras preguntas que debían hacer tanto en sus entrevistas como en los cuestionarios era qué entendían por su fenómeno de estudio. Es decir, en este caso tú, Julio, ¿por qué entienden por vapeadores? Este no lo vas a colocar, si te das cuenta, Julio, no vas a colocar la gráfica de eso. Es simplemente ver qué resultados hay. Bueno, dice el 93% no sé de los educandos se entiende por vapeadores, que es esto, esto y esto. Mientras tanto, o por el otro lado, no sé, el 5%, el 7% menciona que es esto, esto y esto. Y el 0% también deben de agregar. ¿Quiénes dijeron que el 0%? Si, por ejemplo, hubo alguna pregunta donde nadie bueno, un inciso donde nadie lo seleccionó, también deben de colocar eso, porque también son hallazgos importantes. Porque digamos que una de sus opciones de respuesta era que era un objeto dañino y nadie lo ve como algo dañino, eso también es parte de sus hallazgos y es un resultado muy interesante porque no lo están viendo como algo malo. ¿Sí me doy a entender ahí? Sí, sí, entonces como tal no van gráficas. Ajá, sí, sí van gráficas, pero ahorita voy. Vale. Entonces, en este caso Profesora, sería eso. Mande. antes de que se me olvide, en los resultados cualitativos, eh, sí, bueno, figura uno, figura 2, ¿era conforme cada pregunta? No, es pregunta general, Yadi. Es un Ah, organizador gráfico de manera general. Ahí también debes de agregar las preguntas principales. Aquí, por ejemplo, yo nada más agregué una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. 8 preguntas. ok. Ajá, porque por ejemplo vas a ver que en algunos, tú sí puedes agregar las 10, agrégalas, pero te vas a dar cuenta que luego, no sé cómo sean tus informantes, pero las tuve que quitar porque no me daban mucha retroalimentación. Lo que podrías hacer si no te cabe, ya puedes dividirlo, hacer dos figuras y en tu descripción colocar que, no sé, la figura uno figura 2. Pero recuerden que si agregaste figuras antes, esas ya corresponderían a otro número. A lo mejor ya sería figura 3 o 4. Ok. Está muy Sí, bien, gracias, profesora. sí, ya. Ahora sí, Julio. Bueno, para los que tengan de cuantitativo. Los resultados, ven que les decía que tanto cuantitativo como cualitativo no nada más era colocar los porcentajes, también lo tenían que unir con con la teoría. Por ejemplo, a lo mejor aquí yo nuevamente podría haberlo agregado con, sí, podría haberlo relacionado con el concepto que tengo aquí este, de educación ambiental, que si se dan cuenta es lo mismo. Congreso Internacional de Educación e Información sobre el Medio Ambiente, citado por Martínez Castillo 2010. Y entonces, espera, aquí una de las opciones de respuesta era o donde más tuvieron oportunidad al proceso permanente en el cual los individuos y las comunidades adquieren conciencia de su ambiente.
recuerdan que yo les dije que para las preguntas cuantitativas, o bueno, para las de los cuestionarios, tenías que agregar la teoría de tu, sí, la que habías encontrado? Pues aquí está. Por ejemplo, la mayoría seleccionó proceso permanente en el cual los individuos y las comunidades adquieren conciencia de su ambiente. Aquí yo podía decir, eh, eh, conforme los datos anteriores, se puede demostrar que los alumnos entienden el concepto de, y ya está, ahí la unión con la teoría. ¿Sí me doy a entender ahí? ¿Cómo, perdón? Así me doy a entender ahí. Por ejemplo, aquí la mayoría de los alumnos, si se dan cuenta, seleccionaron el proceso permanente en el cual los individuos y las comunidades adquieren conciencia de su ambiente, ¿va? Pero vayámonos a mi marco conceptual. Y por ejemplo, uno de los conceptos que había es este, el del Congreso de el Congreso Internacional de Educación y Formación sobre Medio Ambiente, donde decía que la educación ambiental es un proceso permanente en el cual los individuos adquieren conciencia de su ambiente. Se dan cuenta que una de mis opciones de respuesta era, ¿cómo se llama? Era lo que yo había puesto en mi fundamentación teórica. Eso es lo que yo les había dicho a ustedes de cuantitativo, que algunas de sus opciones de respuesta tenían que guiarlas conforme a la teoría, a lo que ya habían investigado. ¿Sí, Julio? Sí, ya. Ah, bueno, y entonces aquí como lo tenía que unir, conforme a los datos anteriores, se puede demostrar que los alumnos entienden el concepto de Congreso Internacional o concuerdan con el concepto de educación ambiental del Congreso Internacional de Educación y Formación sobre Medio Ambiente, ¿va? Y ahí ya lo estoy uniendo con la teoría. Ahora, otra pregunta. Al cuestionarles la manera en que definen la evaluación, porque también les pregunté aquí cómo definían una evaluación. Y me decían que el 59 de los alumnos lo delimitaron alrededor de una fuerza positiva cuando está a favor del progreso. Y entonces todo eso. Y dice, aquí dice, por lo que los estudiantes comprenden el grado de importancia que tiene evaluar y lejos de verla como algo negativo, la perciben como un terreno favorable que genera transformaciones y soluciones, tal como lo menciona Stufleban y Schickerfield. Y vayamos a ellos. Aquí, por ejemplo, en mi fundamentación teórica. Y aquí, entonces, sí, Stuffer menciona que la evaluación es un elemento bueno para la transformación usada para hallar tanto habilidades como dificultades. ¿Ya vieron? Voy como que viendo o relacionando los porcentajes con lo que me dice la teoría. Ahora sí, Julio, lo que me preguntabas, ¿no se deben de agregar todas las gráficas? No. ¿Debes de agregar todas sus preguntas? Sí, pero debes de agregar las gráficas más importantes. Si tú decides agregar todas las gráficas, sin problema, lo puedes hacer. Si tú quieres ir de pregunta por pregunta haciendo tu gráfica, no hay problema, está bien. Pues digamos que yo también lo recomendaría si ya lo hicieron. Sin embargo, en este caso, ahora sí que les comparto. Por lo regular, cuando son coloquios, se nos da un límite de páginas. Es lo que yo también quería checar con la maestra Ara, porque por lo regular se dan un límite de 10 a 12 páginas con todo, con ya portada y todo. Entonces, por lo regular no se colocan todas las figuras porque como piden hojas muy reducidas, pues no da abasto para colocar todas. Por eso es que yo no coloqué todas, porque aquí nada más me daban tener 13 hojas.
Bueno, en sí 12, porque todos los cambios que ya le he hecho. Les digo que va de 10 a 12 hojas. El máximo es 12 hojas con todo, todo, todo ya. Es por eso que se hace así. Pero si tú los quieres agregar todos, lo puedes hacer. Y lo mismo pasa. Vas agregando, en este caso, bueno, en su caso de ustedes, no deben de agregar la pregunta en el título de su figura. Deben de agregar, deben de transformar su pregunta en un título. Por ejemplo, si mi pregunta, eh, razón por la que o por qué una evaluación es positiva, bueno, por qué es buena o mala, bueno, por qué es positiva o regular, y ya, coloco todo eso. Bueno, mi pregunta era, ¿por qué razón perciben una evaluación como positiva o regular? Y ahora, razón por la que recibe una evaluación positiva o regular. Transformé mi pregunta en un título. Y eso es lo mismo que deben de hacer. ¿Dudas, Julio? Entonces, en el texto se ponen todas las preguntas. En los resultados? Ajá, se ponen Sí, se todas las ponen preguntas. todas, 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 pero todas Ok, las ya, gráficas ya queda a criterio de cada quien. Pero recuerden que en este caso, si van a colocar todas las gráficas, puede ser que les pidan que modifiquen, porque les digo que en un coloquio, en un congreso, siempre se pide que tú, pues sí, que sea reducido. Te dan un formato específico. sí es lo que iba a preguntar. Entonces, en el texto tengo que poner, por ejemplo, si fueron 10 preguntas en forma de texto. Ajá. Y Y también las debes, gráficas, nada más las más importantes. ajá, las más importantes. En este caso yo agregué dos, tres de las 10. Ah, ya, ya entendí. ¿Sí? ¿Dudas? Sí, ella. ¿No? No, hasta el momento no. Vale, muy bien. Ahora sí, ya llegamos a la parte final, las conclusiones. ¿Va? Ahora, ¿qué es lo que primero tenemos que hacer en una conclusión? Y esto voy a colocar en un documento aparte. Vale, en la conclusión me deben de colocar si alcanzaron su objetivo principal. Ay, no sé quién sea. Ah, Gabriel. Deben de explicarme si llegaron a su objetivo principal y sus objetivos específicos y cómo fue que los cumplieron. ¿Sí? ¿Dudas ahí de si alcanzaron su objetivo principal o en este caso su objetivo general? Recuerden que nosotros desde la primera clase desarrollamos un objetivo general y objetivos específicos. Es decir, yo en mi conclusión debo de colocar sí, este objetivo, por ejemplo, está acá, analizar la importancia y los específicos de recabar, comparar e interpretar, sí se lograron. ¿Va? ¿Dudas? ¿No? No, ninguna. Vale. Ahora, la segunda es su refutación o sus... Bueno, la otra, si comprobaron o no su hipótesis. Esa es también importante. Por ejemplo, ven que elaboramos una hipótesis. ¿Y por qué? En caso de que sí o que no, deben de decirme sí, por qué y por qué no. ¿Va? La otra, respuesta a su pregunta de investigación.
Vale, primero, en su conclusión deben de abarcar estos 4 puntos. Si alcanzaron su objetivo general y sus objetivos específicos, ¿va? Es decir, si tomando o a manera de conclusión se alcanzaron de manera, digamos, no sé, se, o sea, sí, se alcanzaron de manera eficiente el objetivo general, porque, y ya ponen, analizamos o se analizó la importancia, etcétera, etcétera, etcétera. Así como los objetivos específicos se cumplieron en tiempo informe. Y ya van a colocar por qué, por qué y por qué. Pero tienen que volver a nombrar sus objetivos, pero no todos, deben de sintetizarlos, o sea, como convertirlos en una redacción. Y ahora, si comprobaron o no su hipótesis, es decir, por otro lado, con los resultados obtenidos y con el desarrollo de la investigación, se llegó a que se probó o no se comprobó su hipótesis. ¿Y por qué? Se observó que los estudiantes no consumen vapeadores por una fuerza o por cuestiones de motivación psicológica, no sé, etcétera, etcétera. Y ahí ustedes tienen que agregarlo. Ahora, respuesta a su pregunta de investigación. Ven que elaboramos una pregunta de investigación en su planteamiento del problema, de cuál es esto, o por ejemplo, cuál es la importancia, en mi caso, cuál es la importancia de integrar la educación ambiental en el currículo. Entonces, ya, mi respuesta a la pregunta de investigación, es importante agregar la educación ambiental en el currículum porque les da un pensamiento crítico sobre su devenir día con día, los hace más conscientes de cómo se desenvuelven, todo eso, pero no se lo tienen que sacar ahora sí que pues sí, de cualquier lado, es conforme a todo lo que ya desarrollaron dentro de su investigación, todo lo que pudieron haber agregado en el marco conceptual, en su marco teórico, no sé si me da a entender. ¿Sí? Y por último, ¿qué papel tienen ustedes como licenciados en psicología sobre el tema? Eso sería la parte final. Y en la conclusión debe de ser de una cuartilla y debe tener 4 párrafos de 5 a 8 líneas, por favor. Y sería todo eso. ¿Dudas? ¿No? La parte de qué papel tiene el psicólogo ahí que nos referimos. Por ejemplo, tú que, o sea, tú como formador, bueno, que te estás formando en la licenciatura en psicología, ¿qué papel tienes para el tema de motivación psicológica? O sea, por ejemplo, ¿qué podrías hacer ante ese problema? O sea, pero en la vida real o cotidiana. Ah, ya. ¿Sí? Sí, sí, ya lo Ah, entendí. ajá, aquí es en tercera persona, pero aquí ya son una conclusión. Aquí ustedes ya pueden colocar todo lo que llegaron. Pueden hacer una conclusión más grande, sí, pero para que se guíen, esto es lo principal. Si alcanzaron su objetivo general y sus específicos. Si comprobaron o no su hipótesis, cuál es la respuesta a su pregunta de investigación y qué papel tienen como licenciados en psicología, o también quizás generar una propuesta. Algo, ¿como qué? Como que se le dé la mayor importancia al uso de vapeadores, conforme a que a lo mejor tú te diste cuenta a lo mejor en tus resultados que el principal motivo por el que consumen vapeador o por el que vapean es porque no tienen atención en su familia. Entonces, como que proponer que desde las escuelas también se trabaje con la parte familiar, la unión familiar y todo eso. No sé. Aquí ya va a ser dependiendo de cada quien. En este caso, por ejemplo, Yadi a lo mejor propone, no sé, hacer una campaña de concientización o información a la población en general sobre ese trastorno que está investigando. Porque pues la verdad es muy poco conocido. Yo no lo conocí hasta que ahorita lo está haciendo Yadi. O sea, como que su conclusión en la parte final debe de ser como muy impactante para que ustedes puedan concluirlo de esa manera. ¿Dudas? ¿No? Vale, bien. Vamos a ir abordando ahora la cuestión de rápido, lo de las diapositivas para que lo vayan haciendo, porque recuerden que lo van a hacer en su última sesión, lo van a presentar.
y en su coloquio también lo van a presentar. En este caso, les comparto que la universidad nos tiene que dar un formato en específico. Déjenme checar a ver qué formato va a ser o si va a ser libre. Pero de manera general, lo único que debe de haber en la portada es, en este caso, ustedes sería eh, su escudo institucional, el de Felipe Villanueva, ¿va? Deben de agregar únicamente su título, los nombres de los integrantes, en este caso, institución, y deben de agregar sí o sí su correo personal. ¿Por qué? Porque por lo regular, el correo institucional lo que ayuda es que si hay algún integrante que está interesado por su tema y quiera a lo mejor colaborar con ustedes sobre el tema que ustedes desarrollaron, pueden contactarse con ustedes a través de esos medios. Ahora, después, el resumen todavía no llegamos. Ese todavía no llegamos hasta que me apliquen ahora sí No, su... Mande. espéreme tantito, maestra. ¿Se puede regresar a la otra diapositiva? Ahí está. Ajá, ahí está. Ya di. Dijo que era el tema de nuestra investigación. El formato que viene en Ajá, la parte de arriba, ese es el que nos tiene que dar la escuela, ¿verdad? ajá, ese es el que les tiene que dar la escuela, porque le tiene que decir que, o sea, qué instituciones están dentro de ese coloquio. Ok, entonces va el tema, Ajá, quiénes participan, ajá. luego En va el ese, escudo, a un lado el escudo ajá, va a un lado el escudo. y abajo donde dice Unidad Académica Profesional Chimalhuacán, Ah, ¿cómo en iría el de nosotros? ¿Tiene algún nombre su campus? Porque, por ejemplo, son ustedes Centro de Estudios Superiores Felipe Villanueva, pero ¿tiene algún subnombre su campus? No, creo que no. Creo que Entonces así nomás se es quedaría. como prestan la Creo instalación, que ¿cómo solo sería? es ah, ¿Sede? sede Chicoloapan, a lo mejor. A lo A mejor lo sí, entonces mejor sería colocarle en su caso sede Chicoloapan. centro, sede Chicoloapan, quizás a lo mejor iría sede, ay, ¿cómo se llama? Centro Educativo sede Chicoloapan. Ándale, algo así. Si quieren lo ponemos así, Centro Educativo, sede Chicoloapan. Y ya. Así Pero sí quedaría el de tendríamos que ustedes. preguntar ese día, ¿verdad? ¿Cómo se le pone así? Ahí. Ajá, sí, sería conveniente que ustedes lo coloquen, porque pues, bueno, Felipe Villanueva es amplio, ¿no? Ven que creo que hay una en Ecatepec y Tecámac. Entonces, ¿cómo ustedes se identificarían como sede Chicoloapan? ¿Va? Y les digo que su correo, bueno, no sé si tengan correo institucional, en este caso ya sea correo institucional o su correo, individual o personal. Y es un correo que sí debe de tener acceso porque les digo que luego si hay como investigadores que te mandan mensaje porque están interesados sobre tu tema y quieren colaborar y a lo mejor si les interesa tu tema o tu artículo hasta hay posibilidades de que lo integren dentro de sí, dentro de un libro o dentro de una entrevista indexada. Digo una entrevista, digo dentro de un artículo indexado y ahí ya te dan un ISSN y te da más peso como investigador y te mejora tu currículum un montón porque ya si colocan tu nombre en Google ya va a aparecer tu nombre como investigadora. ¿Va? Ahora, el resumen, ese todavía no lo vemos ahorita, pero de manera general en su resumen lo único que van a colocar es el objetivo y las palabras clave. Va, las palabras clave aún no las vemos, porque necesito que terminen sus resultados y su conclusión para ir con el resumen. Por último, la justificación. Ven que les decía, beneficiará a la población lectora con sujetos con, o sea, tienen que agregar aquí lo principal. Igual, nada más palabras clave. Ahora sí que nada más agreguen las palabras clave. Yo la verdad, ahora sí que, por ejemplo, yo apenas participé en un coloquio de otra institución y son muy cuadrados ahí. Ellos ni siquiera como que permitían utilizar colores y así. Aquí ya va a depender de cada quien, pero yo lo hago así porque siendo honestos,
ellos tienen un concepto de coloquio de agregar mucha información en las diapositivas. Y recuerden que ustedes, si agregan mucha información en las diapositivas, puede ser algo perjudicial porque lo que van a generar es que van a querer leer todo y ahí también se les va a bajar como que ciertos puntos en esa parte. ¿Va? Ahora la división del contenido, en este caso sería como un índice de qué es lo que va, bueno, lo que se va a presentar, los objetivos, el general y los específicos, si se dan cuenta están resumidos. También lo mismo, se deben de resumir la pregunta y el supuesto o hipótesis. En este caso, por ejemplo, mi pregunta de investigación y el supuesto. La fundamentación teórica, por ejemplo, los conceptos principales, si se dan cuenta, por ejemplo, importancia, o sea, yo definí que era importante, o sea, porque importante es algo muy subjetivo, lo que puede ser importante para Yadi puede ser no importante para Julio, entonces yo lo quise como que, digamos, sustentar que es importante con la Real Academia Española. La educación ambiental, el currículo, que es el currículo, etcétera. Y la metodología, lo mismo, qué tipo de estudio se determinó, qué tipo de diseño, qué enfoque, quiénes fueron los sujetos, cuál fue mi muestra, cuál fue mi técnica de recolección de datos y mis resultados. Si se dan cuenta que ya aparecen mis resultados en este caso, y yo lo único que tengo que hacer es presentarlos de esa manera. Y ahora sí, mis conclusiones. Dice, los estudiantes de quinto tienen dentro de la formación, teoría y las entrevistas, posible solución como futuros licenciados en educación, todo eso. Va, igual ustedes lo tienen que ir organizando como ustedes lo requieran. Y ahora, clave y punto determinante. En las referencias no van todas las referencias de su artículo, es decir, de ese artículo de investigación, ¿va? Del que ya tiene. Deben de ir todas sus referencias que se encuentren dentro de este PowerPoint. Si, por ejemplo, no añadieron en la referencia o dentro de su PowerPoint a Betacurro Rodríguez, no lo tengo por qué colocar porque nada más son las referencias de esto. ¿Dudas? Y ahora, en ¿Cómo que no caso me las referencias de eso? ajá, nada más referencias de lo que hayas puesto en tus diapositivas. Si digamos, tú no pusiste a Betancur Rodríguez en estas 10 diapositivas, no lo coloques. A lo mejor Betancur Ah, Rodríguez está dentro de tu artículo general, o sea, tu Word, pero no está dentro de las diapositivas, entonces no es necesario y no lo debes de colocar, sí, sí, ya entendí. ¿sí? Y por último, pues ya se agrega el agradecimiento y además si vas a colocar alguna imagen como esta y no es tuya propia, lo tienes que agregar como fuente y agregar de quién es y de qué año es. ¿No? ¿Dudas? ¿No? No, ninguna. Hasta ahorita Dale, no. dale muy bien. Y ya, finalmente, o sea, del resumen yo ya lo hablo con todos ustedes, o ya lo abordo con todos ustedes. Y los agradecimientos. En este caso, pues yo sí veo principal que demos como los agradecimientos y ya, agregar sus agradecimientos así generales. ¿Va? Y ya ustedes colocan para quiénes son sus agradecimientos. Así de manera muy general a quién agradecen. En los agradecimientos es más como una cuestión de personal de a quién agradecen por haber hecho este artículo. No solamente como a la profesora, sino como quien los motivó a este proceso arduo. Por lo regular se dan esta parte de los agradecimientos en investigaciones porque ya se dieron cuenta que no es algo sencillo, es algo muy complejo. Entonces requiere mucho tiempo, mucho esfuerzo y un montón de capacidades. ¿Va? ¿Dudas? ¿No? Profesora, después de conclusiones va agradecimientos, Ajá. Y después las las referencias. referencias. Ajá. Y nos dijo que el resumen eso lo iba a ver en clase, ¿verdad?
Sí, es que no lo puedo ver hasta que no lo tengan ya sus entrevistas. En este caso, lo del resumen, si nuestra materia se termina el 10 de mayo, entonces el resumen yo lo vería con ustedes el 3 de mayo. ¿Va? Ok, está muy bien, profesora, gracias. Sí, el 10 de mayo ustedes me van a hacer, déjenme preguntar, es que ahora sí que les digo que es cuestión de también de la institución. Por lo regular lo que hace, bueno, lo que me hizo una vez cuando yo participé en un coloquio de ahí, es que yo mandé mis diapositivas y no sé quién se encargó de hacerlas, pasar mis diapositivas a su formato de la escuela. Entonces, quizás a lo mejor también se puede hacer así. Pero en su caso, el 10 de mayo ya deben de tener, me van a entregar su artículo y me van a hacer la presentación con todos los estudiantes, hasta con los de pedagogía, porque ellos también van a presentar su proyecto. Me van a exponer su proyecto usando todo, ¿cómo se llama? Sí, usando todo lo que vimos. En este caso, por ejemplo, también algo que se me pasó de ustedes es que por lo regular, eh, ahorita les comparto otra vez. En una presentación de PowerPoint siempre se va a utilizar la regla 7x7. No sé si saben qué es eso, No. ¿no? No, Regla 7x7 es decir que debe de haber 7 palabras de manera horizontal y debe de haber 7 palabras de manera vertical. Por ejemplo, digamos que aquí, no sé, aquí por ejemplo debe de haber, nada más se permite una, dos, tres, cuatro, cinco, seis y siete. Ay, se puede permitir así. De manera general, nada más se puede permitir así, ¿va? Y ahora, esa es de manera, ¿cómo? Vertical, ¿no? Y de manera horizontal, nada más se puede permitir dos, tres, cuatro, cinco, seis y siete. Regla 7x7. 7 palabras horizontales y 7 palabras verticales. Más no se puede. Pero pues ahorita veamos a ver qué nos dice la escuela. Y pregunto si también es regla 7x7. ¿Dudas? ¿No? no, ningún, bueno, hasta el momento no. Vale, bien, entonces eso sería No. todo, chicos. Ya sería todo. Nada más les digo, el 10 de mayo ustedes me van a presentar todo su trabajo, tanto el escrito como las diapositivas, y también nada más van a tener 15 minutos para exponer, porque en un coloquio nada más se da 15 minutos, no se da más. Solo 15 minutos. En esos 15 minutos me tienen que exponer toda su investigación. No se tienen que tardar más ni menos, deben de ser 15 minutos exactos. Bueno, sí se puede tardar menos, pero pues obviamente van a generar o van a provocar que les hagan más preguntas los jueces, o en este caso, pues sí. O sea, puede ser que eso sea malo o contraproducente porque van a generar que tengan más tiempo las personas de tirar su investigación. Y luego si hay maestros que son muy mala onda y que van a querer tirar tu investigación y van a querer ver cualquier detalle que está mal para que te pregunten. Ah, qué mala onda. Desgraciado. Sí, Profesora, ¿ya ha habido coloquios dentro de la escuela? sí, ya había habido uno. Ujú. ¿Y cómo lo vio? ¿Muy chafa o muy bueno? Mm, pues es que siento que estuvo tranquilo desde mi punto de vista. Sí Sí, porque yo he visto, tiraron, bueno, yo una vez entré a un coloquio en el TESHI de Chicoloapan, de Chimalhuacán, y hoy, no invente, los profesores incluso te evalúan conforme cómo te paras, cómo hablas. Ajá, es eso. Por ejemplo, pues yo sí les voy a agregar un poquito de exigencia porque pues sí es importante que aprendan a hacer eso, pero yo no los voy a tirar. O sea, yo voy a ver más su comunicación verbal y no verbal que tengan. ¿Por qué verbal? Porque pues deben de no trabarse o cosas así.
deben de tener esa capacidad y no verbal también demostrar seguridad, porque si ustedes se inclinan mucho, también, bueno, si no tienen una buena postura, también es ahí motivo de que están inseguros y no están seguros de su trabajo. Y entonces ese también es un punto negativo. Pero por lo regular que yo vi, no les tiraron mucho a los compañeros. Es que yo nada más estuve en una sala, no vi las demás salas como son. Pero sí, hay coloquios que son muy pesados. Y les digo que según son dudas y preguntas, pero son más comentarios destructivos que constructivos. Pero aquí creo que no es tanto así. Pero la maestra allí sí es un poquito algo así, la verdad. La maestra allí sí. Y el maestro ese que es del Sistema Nacional de Investigadores, que uno que parece hippie, él también es así. Y por ejemplo, no sé cómo sea el que ama a su maestro favorito. Él no sé cómo sea, no lo recuerdo. El maestro Braulio más o menos. Es más compasivo el maestro Braulio. Pero si les digo que la maestra Yes, yo recuerdo que era la más pesada. El profe Salvador nos va a destruir por odiarlo. Ándale, él, a lo mejor también la maestra, la esa Marta. ¿Quién? Maestra Marta. Ella es pedagoga. Ajá, pero también generan investigación porque los de pedagogía van a mostrar los avances de su tesis. Ay, sí, es cierto. Pero bueno, a ver cómo nos va. Sí, les irá Esperemos bien. que bien. Y aparte es su primera experiencia, ¿no? Estando en un coloquio. Entonces, pues también van a tomar en cuenta eso. Vean, los de pedagogía es su primera experiencia en un coloquio y ya están en noveno, octavo, y ustedes están en quinto y es su primera experiencia. Se nos hace Es lo que también. les dijimos a los de pedagogía de nuevo ingreso que pues estaba súper bien que en su primer año lo iban a vivir. Ujú. Pero pues ya ves cómo son. Ay, sí, pinche gente. Bueno, Pau, entonces nos vemos, chicos, ¿va? Cualquier Vale, duda o comentario, nos vemos el siguiente sábado. Me mandan mensaje con mucho gusto. vale, profesora, Vale. gracias. Cuídense mucho, nos vemos. El próximo sábado sí hay clase, ¿verdad? Ay, ¿qué pasó? El Sí, próximo sí hay sábado sí hay clase, clase. terminamos el 10 de... Sí, Ah, ok, bueno. Está muy bien, profesora, gracias. nos vemos, cuídense. Vale, gracias.